Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicarla al presidente Trump y específicamente a su discurso y las medidas ya anunciadas y adoptadas que en varios aspectos colisionan con el derecho internacional, lo cual podría obviamente alterar fuertemente el orden mundial. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bueno, les decía entonces, el presidente Trump ha iniciado su mandato de manera bastante acelerada, ¿no? Ustedes lo han visto, y en particular, que es lo que queremos analizar acá, es las medidas adoptadas y anunciadas o los discursos que tienen que ver con los temas internacionales. Y, por supuesto, el impacto que esto tiene en el derecho internacional público, es decir, en cierto orden basado en reglas, que es un poco lo que ha estado gobernando el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de esa terrible guerra, lo que se quiso era evitar que lo que había ocurrido volviera a presentarse, ¿no? Países que de pronto deciden invadir a sus vecinos y además con crímenes atroces y que esto fuera encima, por supuesto, que fuera imposible, sobre todo por las normas de tipo penal para castigar los crímenes cometidos en ese tipo de situaciones extremas. Y entonces, entre las reglas que se instituyeron y que forman parte de la Carta de las Naciones Unidas, porque ustedes saben que Naciones Unidas, creada en 1945, tiene una especie de constitución, ¿no? Que se llama Carta, así se llama. Y esa carta prohíbe el uso de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Solamente la legitima para legítima defensa, valga la redundancia, y cuando es el propio organismo de Naciones Unidas que autoriza el uso de la fuerza para, por ejemplo, liberar a un país que ha sido invadido por su vecino. Por supuesto, también eso quiere decir que prohíbe la conquista militar. De acuerdo al derecho internacional, la conquista militar está prohibida y por lo tanto no puede darse, no debería darse en todo caso ese tipo de situación. Y los conflictos fronterizos que pueden existir, que existen todavía, no pueden ser dirimidos por la fuerza, ¿no? Tiene que haber siempre una solución pacífica. A todo eso, entre otros aspectos, apunta la Carta de Naciones Unidas, además, por supuesto, con un sistema institucional. En Naciones Unidas, por ejemplo, está la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también el órgano tal vez más importante es el Consejo de Seguridad y, por supuesto, todo un sistema, ¿no? De las Naciones Unidas que incluye, entre otros, por supuesto, la Corte Penal Internacional. Lo que hay que decir es que, claro, todo eso es lo que está escrito y que no necesariamente se ha cumplido como ustedes han podido comprobar a lo largo de todas estas décadas. Se dice que el derecho internacional es un derecho relativo, es decir, no es que, como a nivel interno, haya un organismo que impone la ley a todos los estados. Existe el derecho internacional porque los estados así lo quieren, porque como son soberanos, nadie puede imponer nada a los estados. Entonces, básicamente, es el resultado de acuerdos internacionales y también, digamos, el hecho que hayan aceptado durante mucho tiempo sin, digamos, oponerse a una práctica en particular que se le llama costumbre internacional. Pero todo está ligado a la voluntad de los estados. Bueno, están estas reglas, como digo, y el tema es que además estas reglas son de aplicación aleatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una policía internacional que obligue, ¿no? Que haga cumplir las normas. Entonces, en gran parte, sí, pues depende, en gran parte depende de la voluntad de los países. Y si los países son demasiado poderosos, simplemente pueden pasar por encima de la norma internacional. Por ejemplo, Estados Unidos cuando invadió Irak el año 2003, o China en el mar del sur de China, donde se ha apoderado del mar que está hacia el sur del país y que circunda los países, varios países como Filipinas, Vietnam, Brunei, ¿no? Que tienen derecho sobre ese mar y China simplemente se ha apoderado diciendo que hay derechos históricos de su lado y está en contra totalmente de lo que dice el derecho internacional. Entonces, sí, pues, es verdad que se producen ese tipo de situaciones, pero mal que bien, en otras situaciones sí, el derecho internacional mal que bien ha estado funcionando, ¿no? Además está la Corte Internacional de Justicia, ante los cuales los países acuden para resolver un diferendo fronterizo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso todo es muy importante para los países más pequeños.
los países medianos, como los de Sudamérica, de África, en fin, para ellos es muy importante que haya un derecho internacional, un cierto orden internacional. Y bueno, como parte de eso, como no, está el orden internacional comercial, ¿no? La Organización Mundial del Comercio. Y si bien es verdad que no hay una policía internacional, de alguna manera Estados Unidos ha jugado hasta cierto punto ese papel. Es verdad que ellos mismos han violado el derecho internacional en varias ocasiones, por ejemplo, este caso de la invasión de Irak en 2003, pero mal que bien ellos buscaban mantener ese orden, ¿no? Una especie de garantía hasta cierto punto, no totalmente, porque es verdad también. Por ejemplo, respecto de Israel, se oponían a que hubiera sanciones contra Israel por mantener la ocupación en Cisjordania, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, mal que bien era una especie de garante, si se quiere, del derecho internacional y por lo tanto del orden basado en reglas. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Con la presidencia de Donald Trump? Pues eso está cambiando totalmente. Y eso lo hemos visto desde el inicio, ¿no? Es más, Estados Unidos no tenía, por ejemplo, una postura expansionista. Y desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, e incluso antes de que asumiera el mando, lo hemos escuchado decir, oigan, vamos a tomar de nuevo el control del Canal de Panamá, ¿no? O también Groenlandia, queremos comprarla. Esa práctica de comprar territorios desapareció hace mucho tiempo, porque además con los territorios hay personas. ¿Cómo vas a comprar un territorio donde hay personas que están ahí? Entonces la opinión de ellos no vale. Groenlandia, recordemos, pertenece a Dinamarca, pero tiene una gran autonomía, ¿no? La gente local para gobernarse. Después estos discursos sobre Canadá y lo último de Gaza, ¿no? De Gaza que promueve una deportación masiva de la población de Gaza, lo cual implica pues una violación del derecho internacional, que es un crimen de guerra, ¿no? La limpieza étnica, conocido como tal. Y después en materia comercial, ¿no? Los anuncios de la Casa Blanca sobre aumento de aranceles se han hecho incluso violando tratados comerciales con México, con Canadá, y también ahora lo último que alcanzaría a todo el mundo, esa especie de aranceles recíprocos, se harían en violación de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que tiene reglas específicas. Entonces, todos estos tratados, todo este derecho que ha sido construido durante décadas, ¿no? Un esfuerzo enorme para llegar finalmente a los acuerdos actuales, en particular en materia comercial, de un plumazo desaparece. Y eso es muy, pero muy grave. ¿Por qué? Porque que la principal potencia del mundo, que como digo, es una especie de garante del derecho internacional, del orden internacional, de pronto decide abiertamente desacatarlo, porque muchas veces lo que pasaba es que antes, ok, se podía desacatar, pero siempre buscando algún tipo de argumento jurídico, pero diciendo, no es que estemos violando, lo que pasa, inventan, por ejemplo, sí, el país vecino al que he atacado, en realidad estaba a punto de atacarme, cosas por el estilo, ¿no? Tratando de decir, sí, hemos actuado dentro del orden internacional. Pero en este caso lo que estamos viendo es una violación sin ningún tipo de justificación, simplemente como diciendo, el orden internacional no cuenta, el derecho internacional público no cuenta. Y eso es gravísimo, porque claro, esto puede alentar a otros, ¿no? Hombres fuertes, si se quiere, en otros países que tienen tal vez una visión imperial. Por supuesto, la propuesta ahora del señor Donald Trump de negociar con Rusia sobre el tema de Ucrania, además inicialmente casi sin consultarle a Ucrania, que de alguna manera lo que haría es consagrar la conquista militar por Rusia de territorio ucraniano, ¿no? Entonces, claro, eso puede alentar a otros países donde hemos visto que hay conflictos y alguien simplemente decide conquistar a su vecino o territorios de su vecino, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en el Congo, ¿no? Donde Ruanda está alentando una rebelión que está avanzando en el Congo y eso le permite a Ruanda también explotar las riquezas naturales en el Congo. Entonces, ese tipo de situaciones dirían, bueno, ya que Estados Unidos lo hace, si el Consejo de Seguridad tuviera que tomar una sanción contra nosotros, no va a ocurrir porque finalmente a Estados Unidos no le interesa. Entonces, imagina lo que eso significa en términos de caos mundial. O sea, las guerras, si hay guerras, esto va a ser peor, porque no va a haber casi orden. Eso es gravísimo y pone efectivamente en riesgo a muchos países que pueden ser víctimas de sus vecinos. Entonces, de alguna manera, pues desaparece el derecho internacional que existe hace más de 80 años, 90 años, comenzó a surgir en la época moderna, incluso a fines del siglo XIX. Toda esa estructura que se ha ido construyendo y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial se cae. Entonces, claro, para los que enseñan Derecho Internacional Público, como es mi caso, es un poco que a partir de ahora vamos a tener que enseñar la autopsia del derecho internacional público, ¿no? O enseñar arqueología jurídica, porque de pronto todo eso se ha convertido
en objeto de museo. Entonces, es un poco la ley más fuerte la que se impone, es un poco la ley de la selva. Pasaríamos de un orden basado en reglas a un orden que dependería de la voluntad de los países más poderosos, de los líderes más poderosos, ¿no? Y eso, pues, como digo, sería sumamente grave. Así que esperemos que en todo caso este inicio, digamos, a toda velocidad y preocupante, pueda ser rectificado, porque se dice del nuevo ocupante de la Casa Blanca que él tiene una naturaleza transaccional, ¿no? Que puede amenazar y después negocia. Bueno, esperemos que en todo caso su inicio no sea un anuncio de lo peor y tal vez haya algún tipo de negociación que impida que nos alejemos del orden internacional con reglas, que nos alejemos de un mundo sin derecho internacional público. Hemos llegado así al final de esta edición. Estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.